Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Jueces, capítulo 2. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Betel y dijo: Yo os hice subir de Egipto y os introduje en la tierra que había prometido con juramento a vuestros padres. Yo dije: no romperé jamás mi alianza con vosotros, pero vosotros no pactaréis con los habitantes de este país, sino que destruiréis sus altares. Pero no habéis escuchado mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por eso os digo: no los arrojaré delante de vosotros, serán vuestros opresores, y sus dioses una trampa para vosotros. Así que el ángel de Yahvé dijo estas palabras a todos los israelitas. El pueblo se puso a llorar a gritos. Llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Josué despidió al pueblo, y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que Yahvé había hecho a favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Le enterraron en el término de su heredad, en Tignat Jeres, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaaz. También aquella generación fue a reunirse con sus padres, y les sucedió otra generación que no conocía a Yahvé ni lo que había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé, dejaron a Yahvé y sirvieron a Baal y a las Astartes. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Los puso en manos de salteadores, que los despojaron. Los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. En todas sus campañas, la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño, como Yahvé se lo tenía dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. Entonces Yahvé suscitó jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban,
pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron, siguiendo a otros dioses, y se postraron ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos de Yahvé. No los imitaron. Cuando Yahvé le suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y lo salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres, yéndose tras de otros dioses, sirviéndoles y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. Se encendió la ira de Yahvé contra el pueblo de Israel y dijo: ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribí a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré en adelante de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió. Era para probar con ellos a Israel, a ver si seguían o no los caminos de Yahvé, como los habían seguido sus padres. Yahvé dejó en paz a estos pueblos, en vez de expulsarlos enseguida, y no los puso en manos de Josué. Oración. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales. Es un gusto compartir con ustedes en este día, dando gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia, pidiendo a Dios abundantes bendiciones para ti, para tu familia, para todos los tuyos. En este día, donde agradecemos al Señor la vida, donde agradecemos al Señor una nueva oportunidad para vivir, para escuchar su santa palabra y para llenarnos de esa presencia del Señor a través de la escucha de la misma palabra del Señor. Hoy vamos a escudriñar con humildad, con sencillez, el capítulo número 2 del libro de los Jueces, donde nos va a presentar claramente cómo el ángel de Yahvé anuncia desgracias a Israel. Y esto viene dado de que el pueblo tenía que expulsar a todos los habitantes de Canaán para ellos establecerse por completo allí. Pero como no hicieron caso a las palabras de Dios, no hicieron caso a lo que Dios les había dicho, entonces ellos mismos acarrearon una desgracia para con el pueblo. Porque eso sucede así. Cuando la persona se aparta de Dios y empieza a hacer cosas contrarias a lo que Dios ha mandado, la misma persona acarrea desgracia sobre sí y le echan la culpa a Dios. No, Dios no tiene la culpa. La culpa la tiene la misma persona
por hacer cosas contrarias a lo que Dios ha mandado. Y es que, claramente, como lo va a decir el versículo 1, el ángel de Yahvé subió de Gilgal a Betel y dijo: Yo os hice subir de Egipto y os introduje en la tierra que había prometido con juramento a vuestros padres. Yo dije: no romperé jamás mi alianza con vosotros, pero vosotros no pactaréis con los habitantes de ese país. Esa es la promesa, ese es el mandato, esa es la orden que Yahvé dio al pueblo de Israel cuando dice: no romperé jamás mi alianza con vosotros. Esa alianza, ese juramento de darles la tierra prometida, Dios no la iba a romper jamás. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? En el versículo 2 está: pero vosotros no pactaréis con los habitantes de ese país. Pero ustedes no van a pactar con los habitantes de ese país. Es decir, no van a seguir el mismo ritmo de vida de esa gente. No los van a dejar en este país, sino que los van a expulsar a todos, los van a sacar a todos, para que no se vayan a contaminar de los ritos, rituales, sacrificios que ellos ofrecen a los ídolos, sino que destruiréis sus altares. Pero hay algo que sucedió: pero no habéis escuchado mi voz. No han escuchado la voz de Dios. ¿Y tú? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Y tú estás dispuesto a seguir escuchando la voz de Dios? Porque es una invitación que Dios te dice: si vas a seguir por mi camino, si vas a seguirme a mí, tienes que cambiar tu vida. Si vas a seguirme a mí, tienes que cambiar de ser un grosero, un altanero, un orgulloso, un prepotente, una persona vengativa y rencorosa. Tienes que cambiar todas esas cosas si vas a seguirme a mí, dice el Señor. Y claramente el pueblo no escuchó la voz de Dios. ¿Y tú estás escuchando la voz de Dios o no la estás escuchando? ¿O estás haciendo lo que a ti mejor te parece y no lo que tenemos que hacer en el cumplimiento fiel, voluntario y libremente a Dios? Porque eso puede pasar también, que la persona diga: no, pero es que yo soy libre de tomar mis propias decisiones y yo voy a hacer lo que yo quiera, y se aparta de Dios. ¿Y qué pasa? Acarrea desgracias sobre su vida, acarrea desgracias sobre su familia. Y esto pasa cuando la persona se aparta de Dios, y al apartarse de Dios empieza a actuar en su propia voluntad y empieza a hacerle daño también a los demás. Empieza a llenarse de envidia, de rencor, de prepotencia, de orgullo, de venganza, de odio en su corazón. Y es que el mismo Señor lo dice: pero no habéis escuchado mi voz. ¿Por qué no habéis hecho esto? ¿Por qué no habéis hecho eso de escuchar la voz de Dios? De escuchar el mandato de Dios, de escuchar el mensaje que Dios le decía. Era simplemente llegar y expulsar a todos del país. No pactar con nadie en el pueblo de Canaán, con nadie, sino expulsarlos a todos. Pero no, ellos hicieron lo contrario. Ellos pactaron y dejaron en muchas ciudades a muchísimos cananeos y no los expulsaron. Entonces Dios les dice: ¿por qué? Pero no habéis escuchado mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por eso os digo, acarrearon una desgracia
sobre su vida, por hacer lo que ellos querían y no la voluntad de Dios. Acarrearon una desgracia en medio de su familia, en medio del pueblo, en medio de sus vidas. Y Dios va a decir lo siguiente: por eso os digo, no los arrojaré delante de vosotros, serán vuestros opresores, y sus dioses una trampa para vosotros. Empiezan a acarrear desgracia sobre su vida por no haberlos expulsado. Yo tampoco los voy a expulsar. Esos que ustedes han dejado, esos mismos son los que los van a oprimir a ustedes. Y claramente, como dice, y sus dioses, esos que no son nada, serán una trampa para ustedes. Es decir, que el odio, la venganza, el rencor, la idolatría, ir a los brujos, santeros y hechiceros son una misma trampa para esas personas que les gusta hacer lo que quieren a espaldas de Dios y no cumplen la voluntad de Dios y no se acercan a Dios y a Él y a confiar plenamente en la misericordia de Dios. Así que el ángel de Yahvé dijo estas palabras a todos los israelitas. El pueblo se puso a llorar a gritos. Ahí sí, cuando viene la reprimienda, cuando viene ya que Dios habla y habla con una autoridad contundente, el pueblo ahora sí va a empezar a llorar a gritos. Ahora sí se va a lamentar el pueblo, sabiendo que lo tenía que hacer y no lo hicieron, sabiendo que tenían que expulsar a todos los de ese país y no lo hicieron, sabiendo que tenían que mantenerse fiel a las promesas de Dios. Ahora sí vienen las lágrimas, ahora sí viene el llanto, ahora sí viene la desesperación, porque el castigo es inminente. Ahora sí viene el lamento, sabiendo que lo que han hecho, lo han hecho mal. Y sabiendo que Dios les está ayudando y han ido en contra de los mandatos de Dios. Y es que el pueblo se puso a llorar a gritos, sabiendo que habían actuado mal, que no habían hecho la voluntad de Dios. Y es que a lo largo de todo este capítulo 2 del libro de Josué van a empezar a aparecer también los jueces de Israel. Está el fin de la vida de Josué enmarcado desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Viene lo que es la interpretación religiosa del periodo de los jueces, y es que el versículo 12 dice así: abandonaron, vámonos al versículo 11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Y así sucede con mucha gente que abandona a Dios y se va detrás de los ídolos, que abandona a Dios y se va detrás de los brujos, de los santeros, de los hechiceros, y hacen lo que se les viene en real voluntad a espaldas de Dios, y hacen lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Se postraron ante ellos e irritaron a Yahvé. Dejaron a Yahvé y sirvieron a Baal y a las Astartes. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Los puso en manos de salteadores, es decir, el mismo pueblo se ha apartado de Dios. Ahora quedan a merced de cualquier otro tipo de situación que quiera afectarlos, porque Dios no los va a liberar, sino que los va a dejar que sufran sus propias consecuencias. Así que ánimo, no tengas miedo de seguir confiando en Dios, no te apartes del camino de Dios.
Dios es rico en amor, Dios es rico en misericordia, pero si nos apartamos del camino de Dios, si te apartas del camino de Dios y empiezas a buscar otros dioses que no sirven para nada y empiezas detrás de los ídolos y a sacrificar y a olvidarte de Dios y a actuar no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a tu manera de ser, ten por consiguiente que estás acarreando una desgracia en medio de tu vida y en medio de tu familia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Les habló el Padre José Gregorio Medina, sacerdote católico desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela.